Sean bienvenidos a este nuevo podcast donde conoceremos más de los mitos y leyendas de Grecia. Comenzamos. Les doy la bienvenida a este podcast donde conocemos los mitos y leyendas de Grecia. Hoy les traigo la historia de la teogonomía o el origen de los dioses del Olimpo. Esta se divide en varias etapas. La primera es el origen del universo. Al principio todo era lleno de caos, oscuridad, todo era un problema para la sobrevivencia de los humanos. Y fue entonces cuando la diosa Gea, creadora del universo, se unió con otras de las deidades que ya existían y le dieron orden y estabilidad al mundo y a todo el universo. Gea sembró las semillas que dieron origen a todo, y entre esas dieron origen al dios Urano, el creador del cielo y el dios del universo. Urano y Gea tenían relaciones, y así fue como nacieron los titanes, los cíclopes y los hecatónquiros. Todo era tranquilidad, pero Urano sabía que la unión de dioses crearía a seres muy fuertes, más fuertes que ellos mismos, y Urano se sintió intimidado. Por eso envió a todos los titanes a una zona, los encerró en una zona específica donde no podían salir más allá, y esta zona fue conocida como el Tártaro. Urano seguía reinando, y Gea, al ver que Urano lo único que hacía con sus hijos era encerrarlos en el Tártaro o dotarlos de dones poco agraciados como los hecatónquiros, decidió que no tendría más hijos con Urano. Pero esto le producía mucho dolor, un dolor que duró varias eras. Fue entonces que Gea, cansada de la tiranía de Urano hacia ella y hacia sus hijos, decidió liberar al más joven de sus hijos titanes del Tártaro. Decidió liberar al titán Cronos. Fue entonces que ella le pidió a su hijo, quien era ávido de poder, le pidió que acabara con la tiranía de Dios Urano. Para ello, le dio una hoz de oro y diamantes. Cronos fue al palacio celestial de Urano, y allí vio que éste se encontraba durmiendo y lo atacó cortándole los testículos. Este los lanzó y cayeron al mar. El dios Urano lanzó uno de los gritos más fuertes y poderosos que se escucharon en todo el universo, cayendo sobre una nube que hizo que se tiñera con su sangre todo el cielo
y este en la tierra se pusiera de color rojo. Cronos fue hacia su madre y le dijo lo que había hecho. Ella se enorgulleció de su hijo, y fue entonces que lo coronó a él como el nuevo Dios supremo de todo el universo. Todo fue alegría y fue todo lleno de felicidad. Hicieron una fiesta y luego de la fiesta el fantasma de Urano, el espectro de Urano, se presentó ante Cronos y le dijo que era un retoño mal habido y desagradecido, un retoño que mató a su propio padre con tal de obtener el poder. Pero así como él había usurpado el poder, muy pronto llegaría alguien que le haría exactamente lo mismo a él, para así también quitarle el poder que él había usurpado. Dicho esto, el espectro de Urano desapareció y dejó a Cronos muy consternado por las palabras que le había dicho. Y es así como termina la primera parte de esta historia, que es la creación del mundo hasta este momento. Bueno, y entonces que comienza la segunda parte de la historia, que es el nacimiento de Zeus. Luego de haber acabado con su padre y ser el dios del universo, Cronos establece una edad dorada en la vida de los seres humanos. No había necesidad, no había hambre, todo era tranquilidad y felicidad. De la época dorada de la humanidad parecía que nunca acabaría. Pero no era lo mismo en el reino de los dioses. Todo era caos, todo era un problema, ya que Cronos se volvió un tirano incluso peor que su padre. Su esposa, la diosa Rea, no entendía por qué Cronos se había vuelto así. Pero en Cronos siempre rondaba las advertencias de su padre de que así como él lo mató para obtener el poder, uno de sus hijos también llegaría a hacer lo mismo. Fue entonces que Rea tuvo 5 embarazos y cada uno de sus hijos, al darlos a luz, Cronos los devoraba, se los comía para que así ninguno de ellos pudiera usurparle el poder. Fue entonces que Rea nuevamente se embarazó por una sexta vez, pero esta vez no sería igual. Rea bajó a la tierra y allí, en la isla de Creta, en una caverna, dio a luz a su sexto hijo, a Zeus. Pero se lo dejó encargada a las ninfas del bosque,
las cuales cuidaron de él. Rea volvió al reino de Cronos, y Cronos sabía que ésta estaba embarazada y estaba esperando a que tuviera el hijo. Rea se encerró en su habitación y comenzó a tener gritos como si estuviera teniendo un hijo. Al supuestamente dar la luz, Rea lo que hizo fue que en una manta cubrió varias piedras dándole la forma de un bebé. Cronos se lo quitó y sin nada, sin mediar palabras, lo devoró. Rea lloró como hacía cuando éste devoraba a sus otros hijos, pero ella sabía que él estaba a salvo, pues las ninfas lo estaban cuidando y amamantando con leche de la cabra Almatea. Eventualmente Zeus fue creciendo y fue educado por una águila encantada enviada por su misma madre. Esta águila viajaba por todo el mundo y le traía enseñanzas al joven Zeus. Al crecer, se le revela a Zeus su verdadera identidad y cómo su padre había asesinado a sus hermanos devorándolos. Zeus quería vengarse de su padre por lo que le había hecho a su madre y a sus hermanos, y junto con uno de sus familiares, el titán Océano, quien no estaba de acuerdo con lo que hacía Cronos, lo ayudó. Buscaron en los confines del mundo una pócima mágica, la cual le fue entregada a Zeus para que fuera a dársela a Cronos, y así volverían a la vida sus hermanos. Fue entonces que Zeus, simulando ser un lacayo celestial, fue al palacio de su padre y se presentó ante él diciendo que había conseguido uno de los elixires más deliciosos jamás creados, dignos de un dios. Cronos lo tomó y comenzó a sufrir de náuseas, unas náuseas tan fuertes que hizo que vomitara a sus hermanos. Vomitó a Hestía, Deméter, Hera, Hades y Poseidón, quienes eran sus hermanos. Junto a sus hermanos dioses, Zeus le hizo frente a su padre Cronos, y entre todos comenzarían con la usurpación del poder, pero Cronos no lo haría tan fácil, pues Cronos no quería darle el poder a nadie, y menos a ninguno de sus hijos. Y fue entonces que comienza la tercera era de esta historia, que es la guerra de los titanes. Continuando con esta historia, continúa la tercera era, que fue la titanomaquia, o la guerra de los titanes. Zeus, al haber liberado a sus hermanos, comenzó a autoproclamarse como Dios supremo del universo, pero Cronos no estaba de acuerdo con esto y le hizo frente a Zeus, ocasionando que comenzara la guerra de los titanes. Por un lado, Zeus tenía a sus hermanos dioses, y estos tenían como cuartel el monte Olimpo, por lo cual
Se les conoce como los dioses del Olimpo. Cronos tenía a sus aliados hermanos titanes, y estos se refugiaron en el monte Ordis. Cronos designó a Atlas como su más ferviente general de la guerra. Zeus liberó a los cíclopes del Tártaro para que así los ayudaran en esta guerra contra Cronos, quien los encerró en un principio. Los cíclopes, agradecidos con Zeus y sus dioses, les forjaron armas extraordinarias. A Zeus le dieron los truenos y los relámpagos, a Poseidón el tridente, con el que gobierna el océano, siendo capaz de causar los tsunamis y terremotos más terribles que puedan existir. Y a Hades le dieron el elmo del terror, el cual le ayudaba a hacerse invisible en la batalla y así tener más ventaja. La guerra comenzó y causó un estruendo tan impresionante que causó terremotos, volcanes y tsunamis en todos los planetas del universo. La guerra duró 10 años y era implacable. Uno tras otro se le causaban heridas, se causaban muertes a los humanos por designar el poder supremo. Pero Zeus tenía un as bajo la manga. Liberó a los hecatónquiros del Tártaro, que eran seres abominables con 100 brazos y 50 cabezas. Eran seres gigantes. Los titanes, al ver esto, entendían que no tenían nada que hacer, así que salieron huyendo, dejando prácticamente a Cronos en soledad. Zeus tomó uno de sus truenos y lo lanzó contra Cronos, obligándolo a que éste se arrodillara ante él y aceptara la derrota. Envió a todos los titanes al Tártaro. Poseidón forjó unas puertas, las cuales eran impenetrables, y así se aseguraron de que los titanes jamás volvieran a salir de allí. Puso a los hecatónquiros como sus guardianes, para que así vigilaran para siempre a los titanes, para que jamás pudieran salir de allí, pues los condenó a cadena perpetua. Mas sin embargo, le asignó un castigo especial a Atlas, quien había sido el general de la batalla de Cronos. A Atlas lo obligó a sostener el peso del mundo en sus espaldas y para siempre. Así habría sido el castigo por haberse osado a pelear en contra de él. Zeus era el nuevo dios del universo, pero Gea, la diosa creadora de los titanes, enfurecida por el castigo que Zeus le había otorgado a sus hijos, le tenía algo muy especial a Zeus, y es cuando comienza la cuarta etapa, que es el castigo a Zeus. Y ya la última era es la venganza de Gea. Y esta comienza cuando pues ya
Zeus y los dioses del Olimpo se encuentran ya prácticamente reinando el universo. Pero la diosa Gea no estaba de acuerdo con esto y estaba planeando su venganza. Zeus era un hombre justo. Zeus no estaba de acuerdo con la tiranía. Zeus no estaba de acuerdo con los castigos injustos para las personas ni para nadie en general. Fue entonces que Zeus decidió dividir el poder junto con sus hermanos. Zeus, al ser el dios supremo y el más fuerte de todos, se haría cargo del cielo. Poseidón le fueron otorgados los mares y a Hades le fue otorgado el submundo o el reino de los muertos, como se le conoce. Todo era tranquilidad, pero Gea planeó su venganza. Creó un ser monstruoso, gigantesco, llamado Tifón, el cual fue el encargado por la diosa Gea para acabar con todos los dioses del Olimpo, por lo que le habían hecho a sus hijos los titanes al encerrarlos en el Tártaro. Tifón, al llegar al monte Olimpo, asustó a todos los dioses, quienes huyeron, dejando solo a Zeus. Y estos se transformaron en animales para no ser detectados por la criatura. Estos huyeron a Egipto, en donde también eran reconocidos como dioses y fueron acogidos allí. Pero Zeus luchó contra esta bestia, pero la bestia eventualmente le ganó. Zeus trataba de defenderse con los truenos y la hoz que había utilizado Cronos para matar a Urano. Pero Tifón le quitó la hoz y le cortó los tendones a Zeus, ocasionando que éste quedara incapacitado para pelear. Y Tifón había ganado la lucha. Gea le dio los tendones a Equidna, la diosa serpiente, para que los cuidara. Zeus, incapacitado, veía cómo la oscuridad comenzaba a reinar el mundo. Fue entonces que, junto a Pan, Hermes luchó contra Equidna y logró recuperar los tendones de Zeus. Fue como entonces le llevó los tendones a Zeus y este, nuevamente revitalizado y lleno de venganza por Tifón, le encomendó a las Moiras, quienes eran unas ninfas que cuidaban a Tifón, que le dieran frutos envenenados. Estas así lo hicieron, y cuando Zeus llegó a pelear contra Tifón, este ya estaba totalmente debilitado por los frutos envenenados. Zeus lanza su más fuerte de los truenos y le da en la cabeza a Tifón, ocasionando que éste caiga vencido. Zeus castiga a Tifón encerrándolo en el monte Etna, y que de vez en cuando Tifón lanza enormes llamaradas de fuego de rabia por estar encerrado allí, y son las famosas erupciones de este volcán. Tras esta victoria, Zeus se afirma en el Olimpo junto con sus hermanos dioses, quienes hasta el día de hoy siguen gobernando el mundo, tratando de llevar calma y tranquilidad a todos los seres humanos y prosperidad para que la humanidad siga su evolución como hasta el día de hoy ha sucedido. Hasta acá llega esta historia de la creación de los dioses del Olimpo. Si les gustan estas historias,
los invito a que me sigan en YouTube, Facebook e Instagram como Hernán Parra Podcast. En Twitter me encuentran como Hernán P Podcast y en Spotify me encuentran como Hernán Parra. Y en la sección de los podcasts encontrarán todo mi contenido. Los invito a un próximo capítulo donde seguiremos conociendo más historias de los mitos y las leyendas de Grecia. Hasta una próxima ocasión.